Bien, luego de la vibrante y emotiva exposición del doctor Ángel Delgado Silva, a quien lo felicitamos por sus ideas tan claras, y quien nos ha hecho recordar un poco también cómo el mecanismo legal puede ser pervertido, o los mecanismos legales pueden ser pervertidos de tal forma que, en lugar de servir para el provecho de la sociedad y para la edificación de la infraestructura necesaria, resulta siendo pues un mecanismo para el lucro indebido, ¿no es cierto?, para montar todo un sistema de corrupción que es el que hoy estamos develando y sobre el cual se está luchando en este tiempo. Eso ha sido un aporte muy interesante, y bueno, y al final él también se suma pues a el lema que de algún modo grafica el título de esta conferencia: un Perú sin Odebrecht, fuera Odebrecht del Perú. A continuación tenemos las palabras del doctor Francisco Díez-Canseco Tábara. El doctor Francisco Díez-Canseco Tábara es una personalidad política ampliamente conocida, ¿no? Ha sido diputado por Lima allá por los años 85 por la Convergencia Democrática, si mal no recuerdo. Allí lo conocía el doctor Díez-Canseco en esa ocasión, y con la más alta votación, dicho sea de paso. También es presidente del Consejo por la Paz, una organización civil que en los últimos años ha trabajado mucho en lo que se refiere a la defensa de los derechos ciudadanos y del Estado peruano. En la actualidad es comentarista, analista político siempre destacado y presidente del partido Perú Nación. Tenemos a continuación entonces las palabras del doctor Francisco Díez-Canseco Tábara, quien nos hablará acerca del ingreso de Odebrecht al Perú, la conexión brasileña y la gestación del mecanismo de corrupción. Doctor Díez-Canseco, bienvenido. De todo quiero agradecer y felicitarle a Jenny Vilcatoma por esta magnífica iniciativa que ha congregado además a un selecto grupo de especialistas. Muy interesante la presentación de Lucho Lamas, solo que como le acabo de decir faltaban nombres. Muy interesante también lo que he escuchado a Ángel Delgado, que es un especialista en el tema que ha desarrollado. De lo que he escuchado, lo que todos hemos escuchado, y seguramente lo que vamos a escuchar más adelante, se refleja un punto central. ¿Qué hacemos para que no solamente se vaya, iba a decir largue, diré vaya para ser más moderado, del Perú Odebrecht, sino también para eliminar la corrupción? Está claro que nuestra subclase política es una de las más corruptas de América Latina. Lo ha dicho nada menos que el gurú, el maestro de la corrupción, Marcelo Odebrecht. Tenemos como evidencia que desde el inicio de lo que yo denomino la era de la corrupción, con el primer gobierno de Alan García Pérez, hasta nuestros días, hemos tenido 5 presidentes corruptos, un récord mundial que seguramente se va a registrar en los anales de la historia, uno tras otro, todos corruptos, y debajo de ellos todo un sistema de corrupción sistémica, por eso se llama corrupción sistémica, en donde operan funcionarios que vienen de un gobierno tras otro, porque en el Perú los partidos políticos, en su mayoría, obviamente no el que tengo el honor de presidir y que se fundó hace 2 años, no son partidos políticos, sino maquinarias electorales al servicio de cúpulas corruptas y de candidatos presidenciales permanentes tan corruptos como los operadores que los rodean. Pero como no son partidos políticos, sino maquinarias electorales, se suceden en el ejercicio del poder y siguen utilizando a los burócratas anteriores para seguir cometiendo los actos de corrupción, que los pueden hacer además con gran destreza y por supuesto conocimiento de causa. Son expertos en corrupción. Como señalaba en un artículo que leí hace poco sobre corrupción
de un experto de la Universidad de Harvard. Estos son grupos que llegan al poder y no se corrompen en el poder. Son grupos corruptos, son grupos criminales organizados que llegan al poder para ejercer la corrupción y porque saben que los estamentos estatales están manejados por operadores corruptos que van a responder a los requerimientos que ellos les pongan y que en estos últimos 40 años, como podemos verlo, lo han hecho con gran eficiencia. Dentro de ese andamiaje tenemos un sistema de medios de comunicación poblados por corruptos. Lo que acaba de denunciar Ángel Delgado, el tema de que se le haya dado esta concesión a 40 años de 5 kilómetros para extender la vía expresa, con la complejidad que eso entraña en este momento por las expropiaciones que van a tener que hacer, a un costo de 40 millones de soles por kilómetro. Ese es otro récord mundial, a una empresa como Graña y Montero, que es el socio principal de Odebrecht en el Perú. ¿Y quién lo ha hecho? Nada menos que un alcalde que tiene 100 días en el ejercicio del poder. Eso se llama corrupción sistémica. Como que entiendo que ese alcalde ha sido abogado de uno de los estudios más importantes para Odebrecht en el Perú. Esas son las conexiones que existen y siguen existiendo. En ese escenario de corrupción sistémica, ¿qué vamos a hacer, no solamente para salir de Odebrecht, sino para terminar con este ámbito de corrupción? Yo he tratado de ver otros escenarios, qué pasó en otros países del mundo donde han habido políticas exitosas de lucha contra la corrupción. El ejemplo más visible es Singapur, que ha tenido éxito después de muchos años en la erradicación de la corrupción. O por ejemplo el caso de Botswana, donde el presidente de Botswana votó a todos los miembros del Poder Judicial. Y voy a repetir una encuesta que he realizado en casi todo el Perú, a ver cómo me responden ustedes. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo en que hay que votar a todo el Poder Judicial? Ya. Bueno, ahí tenemos un primer paso. Dentro del contexto de lo que nosotros hemos denominado una revolución pacífica que tiene que realizarse en el Perú. No podemos pensar que a través de comisiones anticorrupción, como la que nombró este gobierno y también el gobierno de Kuczynski, uno de los grandes corruptos del Perú, no podemos soñar que mediante normas legales, no podemos, ya diría yo, hasta alucinar que con reformas realizadas por comisiones integradas por corruptos y que van a ser ejecutadas por los mismos corruptos de siempre, se va a desterrar la corrupción. Ya conocemos bien ese dicho: echa la ley, echa la trampa. Lo que ocurre es que en Perú ya es al revés: echa la trampa, echa la ley. Y el caso emblemático es la ley 3737, que Jenny ha denunciado muy acertadamente, que es la que regula supuestamente la mejor forma del pago inmediato, así dice en su frontispicio de la ley, pago inmediato de la reparación civil en los casos de corrupción. ¿Cuál ha sido el efecto de esta ley? Que Odebrecht va a pagar en 15 años una reparación irrisoria de 610 millones de soles, porque el acuerdo de Alba y Pérez está sustentado en esa ley. Una ley tramposa, porque el proyecto respectivo fue enviado por el Poder Ejecutivo, que en ese momento presidía ¿quién? A ver, Pedro Pablo Kuczynski. Mandó su ley tramposa para que pudiera llegarse a un acuerdo tramposo y para que se encuentre hoy día, como bien se ha dicho, el Perú en genuflexión frente a una de las empresas más corruptoras del mundo, cuando debería ser al revés. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos actuar? ¿Vamos a continuar creyendo en la farsa que estamos viviendo?
vamos a poder seguir creyendo que con esta misma gente que hace 40 años maneja el Perú, políticamente, administrativamente, a través de los medios de comunicación y mediante las empresas, ¿se va a desterrar la corrupción? Cuando tenemos el acuerdo de Odebrecht, que es una vergüenza, lo de la vía expresa, que es el colmo me parece, ¿no? A 100 días ya están ahí y siguen operando tranquilamente y aquí no pasa nada, como diría mi amigo Martínez Morosini. Pero tenemos que hacer que pase algo, tenemos que levantarnos, tenemos que actuar. Para eso hay personas como Jenny, que está trabajando tan bien en la lucha contra la corrupción, o Ángel Legado, o Lucho Lamas, que ha expuesto magistralmente lo que es la corrupción sistémica. Yo lo que quiero hablar es qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Eso es lo que estamos planteando a nivel de mi partido político Perú Nación, y creo que lo podemos hacer todos los peruanos, más allá de lo que existe hoy, una pseudo partidocracia de miserables que se han llevado en peso al Perú durante 40 años a un ritmo de 15.000 millones de soles anuales. Una de las cosas que tenemos que hacer, en primer lugar, la acción inmediata. Aquí en el Congreso está congelado un proyecto de ley que yo hice llegar y en el que colaboró Jenny Vilcatón en su momento para crear el Consejo Nacional de Moral Pública. ¿Por qué? Porque si, como es evidente, se torna impensable que los propios corruptos que pululan en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, etcétera, ejecuten las leyes anticorrupción que les entregan para que ellos las manejen, necesitamos un órgano de control externo, a la manera de lo que en otra dirección, pero con el mismo propósito, se hizo en los años 60 en Singapur, que crearon una oficina de investigación de corrupción con poderes omnímodos, que sin orden judicial podía allanar casas, liquidaron a un montón de corruptos. El planteamiento del Consejo Nacional de Moral Pública es crear un organismo externo en donde que sea integrado por personas probadamente honestas, que son la gran mayoría de los peruanos y respecto a las cuales tenemos en el Perú figuras emblemáticas con las que yo ya he conversado sobre el tema. Y este Consejo Nacional de Moral Pública, a su turno, que requiere de una modificación constitucional, manejaría como un órgano de control externo, por lo pronto, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y se acabaron los jueces corruptos, porque yo estoy seguro que apenas el ciudadano de a pie, que sabe que no tiene poder en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público, y que está sujeto a la coima, a la presión política, al peso mediático, sepa que puede denunciar y que se van a hacer valer sus derechos, se van a empezar a caer uno tras otro. Porque esa es la realidad. Yo veo hoy día, en los casos que he visto en el Poder Judicial, cómo corre la coima, cómo los abogados ni siquiera se atreven a denunciar a los órganos de control interno porque temen tener otro caso con los mismos vocales, y si los han denunciado ya saben que van a perder. O si no pagaron la coima respectiva, también saben que van a perder. Porque es todo un sistema. Es todo un sistema que sigue operando impunemente. El primer paso es ese: crear tribunales de honor que al interior de estos organismos empiecen a investigar, a detectar, a sancionar y a votar a los jueces y vocales y funcionarios corruptos. Por ahí tenemos que comenzar. Hemos visto ahora, estamos viendo otro caso emblemático, como en España el señor Inostroza, de retiro lo del señor Inostroza, un vocal corrupto y fugitivo que seguramente había pensado lo que iba a pasar, porque no tienen un caso concreto, como conversábamos con Jenny, con Ángel Legado, con Lucho Lamas hace un rato, para poder sindicarlo como miembro de una organización criminal. El caso se les va a caer y se va a quedar libre en España, Inostroza. ¿Y ustedes creen que eso es casualidad? Eso no es casualidad. Eso está predeterminado por los expertos que le manejan estos casos. ¿A quién? A Odebrecht y a todas estas organizaciones corruptas y multimillonarias. Aquí, cuando se habla, repito, de corrupción sistémica, no es que nos estamos enfrentando a una compañía que repartió unas cuantas coimas. Nos estamos enfrentando a una verdadera y vasta organización criminal que cubre a 5 expresidentes de la República,
que cubre a decenas de funcionarios corruptos que trabajan en el Estado hace muchos años y que con toda impunidad han seguido recibiendo sus coimas y apoyando a quienes eran los gobernantes de turno. Cubre a decenas de periodistas corruptos que se callan la boca cuando viene, por ejemplo, la denuncia del tema Graña y Montero respecto a la vía expresa. Cubre, por supuesto, a todos aquellos operadores internacionales que, para quienes el caso Perú, en el caso de Odebrecht, es uno de 20 casos, y que tienen que jugar todas sus fichas, y por supuesto la parte oculta, que es la coacción, la amenaza a quienes tienen rabos de paja y ellos saben cómo agarrarlos para que se caigan la boca. Todo eso es lo que está ocurriendo hoy día en el Perú, y todo eso sí, vamos a desterrarlo. Por eso yo le pido a Jenny que reactive el proyecto del Consejo Nacional de Moral Pública, que ha sido congelado en el Congreso, porque yo creo que es la única vía que tenemos para poder real y efectivamente seguir adelante en la lucha contra la corrupción. Todo lo demás, como lo hemos podido apreciar en todos estos años, son saludos a la bandera. Cuando integré la mesa en diálogo de la OEA hace unos 20 años, propuse la creación en el Perú de una Comisión Nacional Anticorrupción. La creó Toledo, yo la integré y me retiré porque era un saludo a la bandera, y además ya sabemos por qué era un saludo a la bandera. El presidente era un corrupto. Y ha seguido en la misma onda. La famosa CAN, Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, ¿qué ha hecho en los 4 o 5 años que tiene de vigencia? Absolutamente nada. Porque está integrada por representantes de organismos del Estado que están perforados por la corrupción y respecto a lo cual no han hecho absolutamente nada. Y además representantes como el de Transparencia, un señor Ugaz, que fue acusado de corrupción en la época de Fujimori y no sé cómo ahora sigue presentándose como un defensor de la transparencia y de la lucha anticorrupción, porque eso es lo que pasa en el Perú de la corrupción. Entonces, es muy importante, en primer lugar, la creación de un organismo que pueda efectivamente limpiar, porque entonces sí, las normas anticorrupción se podrán aplicar. En tanto esto no ocurra, repito, no va a pasar nada. El segundo elemento es un elemento educativo. En el Consejo por la Paz, nosotros realizamos hace algunos años en Chiclayo, en Lambayeque, un programa de educación contra la corrupción, que fue muy exitoso en 2 universidades y varios colegios. Ahora que hay tanta preocupación y justificada por la ideología de género, y hemos visto las barbaridades que están cometiendo, ¿qué se dice respecto a una educación sobre valores? ¿Qué se habla sobre una educación contra la corrupción? ¿Por qué tiene vigencia en el Perú esta famosa tesis de Pepe el Vivo? No importa que robe un alcalde con tal de que haga obra. No importa que yo robe un poquito si me lleno el bolsillo y nadie se da cuenta. Ese es un problema educativo que tiene que venir desde la formación que le demos a nuestros hijos en nuestras casas, que proviene de la formación que se le dé a ellos en el colegio. ¿Hay cursos sobre esto? ¿Hay algún interés educativo por parte de las autoridades sobre la materia? Yo aquí, en el ex Senado, que espero que algún día sea nuevamente el Senado de la República, quiero recordar una anécdota. Cuando yo era chico, mi padrastro Manuel Sebani, una egregia figura de la patria, me contó que siendo él vicepresidente del Senado, vino un grupo de industriales a buscarlo, a presentarle un proyecto de ley. Él vio el proyecto, le pareció interesante, dijo voy a apoyarlo. Como se demoraba, 2 meses después regresaron los industriales con un maletín. Y le dijeron, mire, señor Sebani, esto se está demorando, aquí hay tanto. Sebani le devolvió el maletín, lo sacó de la oficina, según me contó, y enterró el proyecto. Me dijo, ¿por qué lo enterré? Porque si había coima de por medio, había algo que estaba mal de por medio. ¿Cuántos congresistas de la República, salvo Jenny, pueden presentarse con la frente en alto a decir que nunca han recibido un cobre o no se han dejado llevar por las influencias? ¿Cuántos en este país de otorongos? Y entonces es importante la educación, porque el sistema es ese. Yo recuerdo cuando Alan García quiso estatizar la banca y yo salí a las calles y a las plazas de la República
a luchar contra la estatización de la banca, no para defender a los banqueros, sino el principio de la libertad. Me invitó un día un alto funcionario de la Asociación de Banca y Seguros, el presidente, a un desayuno, y me puso un maletín. Y me dijo: doctor Luis Canseco, aquí hay $100.000. Yo le dije: mire, me quedaría con el maletín, que está muy bonito, era de cuero chancho, pero con el contenido no me quedo. Y le voy a responder, le dije, como le respondió mi antepasado, Pedro Luis Canseco, presidente del Perú, y que creó la vía entre Hilo y Arequipa, cuando el contratista de esa época, en 1855, le envió un cheque por 100.000 libras esterlinas. Y Pedro Luis Canseco contestó: destinatario equivocado, acá tiene usted su plata. Y esta gente cree que todos son coimeables, porque a eso se han acostumbrado. Y por eso es que es importante, repito, el tema educativo. El corto plazo, votar a los corruptos, y para eso hay que crear el Consejo Nacional de Moral Pública. El mediano y largo plazo, la educación, para que los chicos salgan bien formados, para que reciban el ejemplo de políticos probos, que son los que deberían estar en el Congreso de la República, y no todos los que vemos pululando por ahí, para que en el Perú se vaya instaurando una conciencia colectiva en base a valores que hoy día se han estado y se siguen perdiendo, para que por fin, ¿no es cierto?, podamos decir: sí, Odebrecht no solamente se fue, no va a regresar, y con Odebrecht todos los que la acompañan a nivel nacional, que también deberían irse. Y un tercer elemento, que también es muy importante: tenemos un Estado, ya sabemos, manejado por la corrupción, pero la corrupción avalada por la impunidad es una antigua y acreditada compañera de la ineficiencia. Necesitamos un Estado manejado por gente limpia y honesta, pero también debidamente capacitada. Aquí se sostiene, por ejemplo, que el gerente de una empresa privada necesariamente es un gran ministro, y hemos visto los fracasos que han habido a todo lo largo de la historia de la República sobre la materia. Recientemente con un señor que era un gran gerente de un banco y fracasó en la famosa reconstrucción sin cambio, por cierto, del norte. Se requiere, además, ¿no es cierto?, de la honestidad, la eficiencia, a cuyo efecto debería, como ocurre en Francia, crearse una verdadera escuela de administración pública, para que haya burócratas debidamente preparados que manejen las riendas del Estado en forma honesta, más allá de los cambios de política. Yo recuerdo en Francia, cuando se pasó de la derecha al socialismo, no ocurrió nada, quedó la misma gente manejando con una nueva política, pero gente honesta y acreditada y capacitada y con experiencia. ¿Tenemos eso en el Perú? No lo tenemos. Cada gobierno entra y mete a su gente para pagar favores electorales, no para servir al Perú. Y bueno, y además ya sabemos el ingrediente central, que es el de la corrupción. Y esto debe conducir a lo que yo llamo el pago de la deuda social. Aquí se habla mucho de inclusión social, o sea, vamos a incluirte porque el Estado no se ocupa de ti. No, hay que pagar la deuda social que el Estado tiene con todos los peruanos por su ineficiencia. En países como Dinamarca, una persona que trabaja en una empresa le descuentan el 70% de su sueldo y no se queja, porque el Estado lo atiende desde que nace hasta que muere. Nunca padecerá de pobreza, nunca, está cubierto en todo. Pero aquí, ¿qué hace el Estado por nosotros? ¿Qué hace un Estado donde todos los años estos sinvergüenzas se llevan 15.000 millones de soles? Donde acabo de ver que la brecha de infraestructura educativa es del orden de 100.000 millones de soles. Y este año al presupuesto de educación, para ese efecto, le han aumentado, a ver, adivinen ustedes, 36 millones, con una brecha de 100.000 millones. En donde el 50% de las escuelas del país no tienen ni agua ni desagüe. En donde se pretende, a través de la famosa ideología de género,
que la responsabilidad de formar a los chicos que nos corresponde a los padres de familia se traslade a profesores. Y una pregunta que nadie se ha formulado: ¿están capacitados los profesores, no les digo maestros, que es otra cosa, los profesores en el Perú para enseñar ideología de género, con frecuentes casos de violaciones, etcétera, etcétera? ¿Alguien se ha preguntado eso? Se discute si es válida o no la posición, pero lo que no se discute es quién es el agente. ¿Estos agentes están capacitados para hacerlo? ¿A ellos le vamos a entregar el destino de nuestros hijos en esa forma? Y esto es parte del esquema de corrupción, porque corrupción no solamente coima, corrupción es el manejo del Estado en función de intereses desviados o privados o de grupos que no representan mayoritariamente al Perú. Ahí hay deuda social. Hay deuda social cuando vemos la inseguridad creciente en nuestro país. Y cuando a mí me dicen, pero doctor, este programa que ustedes en Perú Nación presentan es un programa que no se puede financiar. ¿Y dónde están los 15.000 millones de soles anuales, que deben ser como 20.000? Ahí está la plata. Pero lo que requerimos es educación. No solamente una formación en matemáticas, educación en valores, que hoy día no hay en el Perú. A largo plazo eso es lo que se requiere para eliminar a Odebrecht y compañía, para que el Estado cumpla la función que le compete, que no la cumple el día de hoy. Ayer estuve en un evento en Nazca de los pequeños mineros con Marita Villanueva, que aquí nos acompaña, que es dirigente nuestra, y hablé con los pequeños mineros a quienes los acusan de ser narcotraficantes, lavadores de activos y todo lo demás, y es gente de chamba, la mayor parte. Por supuesto que ahí, como en todos los sectores, hay ladrones, lavadores de activos, pero la gran mayoría es gente de trabajo que quiere formalizarse, y en las dos sucesivas oportunidades que se ha dado leyes para formalizarlos, no han caminado porque pertenecen a burócratas de escritorio que no están en la realidad del Perú, que se gastan pues los 1.650 millones de soles que se han asignado para consultorías este año. ¿En qué? En crear sistemas de formalización que no funcionan. 49 se han formalizado de los 1.000 que existen. Ese es el Perú nuestro. Un Estado manejado por gente corrupta, incompetente, desgajada de la realidad, que no plantea soluciones concretas porque no les importa. Porque al final cada uno de ellos irán a su casa con los bolsillos bien llenos a costa de todos los peruanos. Y con eso vamos a terminar. Muy bien, agradecemos la importante exposición del doctor Francisco Díaz-Canseco Tábara, quien, luego de también plantear su punto de vista sobre este fenómeno de la corrupción de Odebrecht, nos ha planteado dos temas bien interesantes como desafíos para cualquier gestión, esperamos no tan futura, de gobierno, ¿no? Una primera, la creación de un Consejo Nacional de Moral Pública. Nos parece harto interesante la propuesta porque realmente se requiere trabajar arduamente en el control de quienes ejercen las atribuciones de administración de justicia y tener un control sobre ellos para que realmente elaboren e impartan justicia a los ciudadanos de manera honesta y eficiente. También el tema educativo, que es un tema absolutamente crucial, ¿no? Hay personas que cuando hablan de educación dicen, bueno, pero eso es para el largo plazo, quién sabe quién lo va a ver. No, pero hay que empezar alguna vez. Y empezar a educar en valores, como se dice. Y en valores positivos, porque también hay disvalores por ahí, o valores negativos, que se pretenden infiltrar en la educación de los niños. Y de los jóvenes también. Entonces lo que hay que hacer es eso, empezar a trabajar con vistas al futuro para tener algo que también él ha mencionado. Políticos probos. Pero políticos probos y también eficientes, porque se puede ser político, pero vamos a ver qué nivel de político, ¿no? O sea, pero hay que buscar políticos eficientes también. Entonces lo felicitamos al doctor Francisco Díaz-Canseco por esa intervención tan importante, ¿no? Y destacar estos puntos en esta mañana. A continuación tenemos